Bien. Primera de Reyes 19 dice: el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso como Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensaje a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: basta ya, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Esta es una historia bastante loca. Y un poco más adelante vamos a ir entrando en cada detalle. Pero cuando la leí, me puse a pensar exactamente cómo él se sintió en ese momento, cómo Elías se sintió en ese momento. ¿Nunca te pasó estar un día, una semana o una temporada de tu vida que realmente parece ser una montaña rusa? Que vos decís: si yo realmente le cuento a alguien todo lo que me pasó en estos días, realmente yo creo que nadie me va a creer. No me van a creer todo lo que me estuvo pasando. Todo lo que me pasó el lunes, el martes o incluso un mismo día. Esos momentos donde las situaciones ya no dan para más, esos momentos donde uno está muy mal y de hecho lo terminás contando y se lo contás a alguien y hasta te reís. Porque decís: te juro que me río porque es mucho lo que me está pasando. Pero cuando a ese algo de lo que te está pasando le agregás emociones, le agregás sentimientos y realmente te pones a pensar en lo que te está pasando, decís: uy, esto me está doliendo, esto realmente me está afectando. Y te das cuenta que esto te está lastimando. Y en este momento de las sensaciones de tu vida, cuando ¿alguien pasó alguna vez por alguna crisis? Levante la mano. ¿Alguien pasó por alguna crisis? ¿Alguien le pasó tener una semana pero que de película? Sí, allá una hermana me dijo así como: no terminamos más si la contamos. Bueno, así, en esos momentos de nuestra vida donde las situaciones van, vienen, donde estás rodeado de constantes cambios, donde el negocio que pensaste que podías empezar esta semana se cae, donde la carrera que ibas a empezar no funciona, no entraste, donde tu pareja que pensaste que era el amor de tu vida, donde te entregaste, se rompió, donde te casaste con tu marido y soñabas con ese momento y después de años se quebró porque pasaron cosas en el medio y eso te lastimó. Y decís: si yo me siento en este momento y te cuento todo lo que yo viví, no me lo vas a creer. Pero cuando realmente te das cuenta de lo que te está pasando y decís: uy, pero yo cuando era más chica no soñaba eso. Yo me veía con una carrera, me veía con una familia, yo me veía la casa y yo veía mi casa terminada, no como ahora que me voy a mi casa y veo que me faltan 3 paredes, que una se cae a pedazos, la humedad entró por allá y decís: esta es mi vida. Y le decís al Señor: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo voy siempre a tu casa? ¿Por qué a mí si yo oro y te busco y busco de tu presencia? Elías estaba en algo parecido. Y yo ahora te voy a contar la historia para aquellos que no la conocen. Ahora volviendo al versículo, dice Primera de Reyes, y él 19, 4, 5, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí
Luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Yo te quiero contar un poquito de dónde viene todo esto. En ese momento se adoraban a otros dioses. Se adoraban a varios dioses. Y estaba la reina Jezabel, que era top de las pecadoras. Y ella reinaba, o sea que todo lo que el pueblo vivía venía de su boca. Una persona que realmente no amaba a Dios. Entonces cuenta la palabra que en ese momento el único que había quedado era Elías, porque se buscaba a los profetas de Dios para matar. Entonces Elías reúne a todos los profetas de Baal, a los profetas de Jezabel y le dice, vengan al monte y les voy a dar 2 toros. Yo voy a quedar con uno y ustedes con otro y van a armar un altar, pero no lo van a prender fuego. Ustedes van a adorar a su Dios y yo al mío y veremos. Entonces los profetas de Baal empiezan y todo un día orando. Dice la palabra que hasta se empiezan a cortar porque no les funcionaba y como era parte de su momento de adoración, el cortarse, ya a lo último empezaron a cortarse para ver si y no cayó fuego. Entonces Elías, y estaba todo el pueblo mirando esto, ora y desciende fuego y se prende el altar. Aún dice que armó y había hecho como un pozo al costado y había tirado agua, para que vean que realmente el Señor había prendido el fuego. Entonces la gente dice, ese es el verdadero Señor. Y él predica del Señor de esta manera. Entonces toma a los... ¿Me siguen? ¿Me siguen con la historia? Y él toma a los profetas de Baal y los lleva al monte y los mata a todos. Entonces yo me puse a pensar y digo, qué increíble hombre de Dios. Qué hombre tan usado. Porque ayer hablaba con los jóvenes, él no es lo mismo que yo te lea la palabra acostada en mi cama y diga, qué copado, amén, y me voy a dormir. Que estar ahí, viviéndolo. Que realmente darte cuenta que Elías oraba y el cielo se abría y caía fuego. Tenía verdadera unción del Señor. Tenía la verdadera unción de lo alto. Pero ¿saben qué le pasó a Elías? Cuando Jezabel se entera que había matado a todos los profetas, Jezabel le dice, te voy a encontrar y te voy a matar. Y si mañana no te mato, entonces que los dioses me agarren. Ahora yo te digo, lo razonable sería que Elías diga, ¿qué me importa lo que diga? ¿Qué me importa si a mí Dios me cuida? Amén. ¿Qué me importa si a mí Dios me cuidan? Pero Elías no hizo eso. Elías podría haber dicho, yo oro, el Señor me usa, cae fuego. Hace un ratito nomás maté 450 hombres de Baal, profetas. ¿Cómo le voy a tener miedo a una mujer? Pero ¿saben qué le pasó? Dice la palabra que se asustó tanto, pero tanto, que agarró sus cosas y se fue corriendo, dejó a la persona que lo acompañaba y se fue corriendo y se puso debajo de un arbusto y le dijo, yo no soy mejor que mis antepasados, Señor, me quiero morir. Le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cómo un hombre ungido que entiende de Dios le pide que le quiten la vida? ¿Qué pensarías vos si lo ves al apóstol saliendo de predicar? Y lo menciono porque lo conocen. Y lo escuchan mañana, Señor, quítame la vida. Y vos decís, pero no entendió nada. Bueno, Elías, ungido de Dios, dijo, quítame la vida, Señor. Ahora, ¿saben qué le pasó a Elías? El cansancio de servir, el vivir, el escaparse por predicar la palabra de Dios. El cansancio hacía eco en su estado físico, en su mente, en su cuerpo, y él pedía realmente morir porque no daba más. Elías dejó que le afectara en la mente. El poder que tiene nuestra mente cuando una palabra te afecta
el poder que tiene nuestra mente cuando tu mirada no está puesta en el Señor. Elías, por un segundo, en su cansancio, prestó atención a otra cosa y dejó de mirar lo que el Señor decía de él y le creyó y dijo, esta me mata. Así que dice que se fue. Ahora yo te quiero enseñar lo que significa la palabra desánimo. La palabra desánimo está formada por raíces latinas que significan falta de ánimo. Y sus componentes léxicos son los prefijos dis, ¿me siguen? Que significan divergencia, separación múltiple y ánima, respiración. Otras definiciones lo describen como la pérdida del deseo de seguir adelante. Pero a mí, lo que más me llamó la atención cuando busqué qué significa estar desanimado, es pensar en que dis es separarse y ánima de la vida, del principio vital. Es decir, que estar desanimado es sentir la separación del principio vital, o la separación de la vida, o la separación del poder respirar. Ahora, qué poder que tiene la palabra, porque cuando a mí me preguntan, ¿cómo estás? Y hoy estoy media desanimada. Bueno, hermano, al que le estás diciendo al otro que estás desanimado, estás diciendo, yo siento que hoy no puedo respirar. Qué importante es entender lo que le estaba pasando a Elías. Elías estaba desanimado. Ahora yo te quiero hablar de Salmos 42:5, que dice esto. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Esta palabra me gusta mucho porque David conoce que no tiene que abatirse. Y es como si él mismo se hablara a él mismo, a su alma. ¿Por qué estás triste? Es algo que no lo puede evitar. Él sabe que no debería estar mal por las situaciones, pero está mal. Entonces dice, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahora, es entendible que un alma en situación fragmentada, que una crisis que te está afectando en tu vida, la economía, los sentimientos, el no tener tu casa como vos querés y 1.000.000 de situaciones que te hacen vivir día a día, es entendible que esto no te dejen enfocarte en Dios o en las situaciones. Es entendible que la aflicción te lastime independientemente si tu pasado era bueno, porque Elías estaba afligido porque lo que le estaba pasando en ese momento, pero sus días anteriores habían sido días de victoria. Ahora, acá me quiero frenar, porque es entendible estar angustiados, pero la pregunta es, ¿a dónde yo voy a depositar esa angustia? Y eso es lo importante. Porque un alma fragmentada, una angustia, una ansiedad depositada en los lugares donde no hay vida, en los lugares incorrectos, son camino a una muerte espiritual. Si yo estoy angustiado y decido no venir a los pies de Cristo, si yo estoy angustiado y decido ir a la casa de mi familiar, hablar mal o decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia si el Señor no me responde? Es camino a una muerte espiritual. Yo quiero hablarte de dos ocasiones, dos momentos en los que Jesús lloró. Vemos a Jesús que lloró cuando se encontró frente a la tumba de Lázaro, y estas son lágrimas de compasión. La Biblia dice en Juan 11:33 que él ve a Marta y a María llorando porque había perdido a Lázaro, a su hermano. Y dice que cuando las ve llorar, él llora. Y la gente dice, ¡ay! Mira cómo las ama. Pero no era que lloraba porque las amaba. Sí, las amaba. Pero ¿saben por qué Jesús estaba llorando en ese momento? Jesús lloraba porque compartía el sufrimiento. Eran lágrimas de compasión.
entendía lo que estaban viviendo ellas dos. Y hoy, hermano, te quiero decir que hay recompensa cuando lloras en el lugar correcto. Hay recompensa cuando lloras en el lugar correcto. Cuando lloras en el lugar correcto, Jesús no es indiferente a tu dolor. Jesús llora con vos. Jesús te acompaña con sus lágrimas en tu momento de dificultad. ¿Cuántos dicen amén? La segunda ocasión que Jesús lloró fue en el Getsemaní. Son lágrimas de pasión y de obediencia. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús estaba en la cruz y lloró. Estas lágrimas del Señor fueron lágrimas en el momento más difícil de su vida. El Señor decía: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Ustedes creen que Jesús iba súper feliz a la cruz? Sí, dale, vamos a la cruz, no hay problema. Si no, no hubiese dicho esto. Jesús lloró y le dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Las lágrimas de Jesús fueron porque moría a su voluntad y dejaba que se haga la voluntad del Señor en su vida. Amén. Jesús dijo: Padre, si es posible, si hay otra forma de cumplir esto, por favor, pasa de mí esta copa. Él murió, y no solo murió la carne, sino que Él murió sus deseos, porque Él no deseaba estar en ese lugar, pero entendía que en este momento se tenía que hacer la voluntad del Padre. Existen lágrimas en tu vida donde tenés que hacer a veces lo que no querés hacer. Existen lágrimas donde no entendés por qué estás pasando por estos procesos. Y lágrimas donde decís: no estoy entendiendo por qué me está pasando esto si yo soy una persona ungida por Dios. Jesús en ese momento llora y en esas lágrimas muere a su voluntad. Él muere a sus deseos. Él muere a lo que Él quería. Hay momentos donde Dios nos pide que le demos muerte a algunas cosas que no queremos. Hay momentos donde Dios te pide una relación, una amistad. Hay momentos donde Dios te pide que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Mas háganse tu voluntad y no la mía. Amén. Hay un gemir que está conectado al Espíritu Santo. Cuando vos estás con el alma fragmentada, cuando vos estás en una situación difícil, cuando vos no das más, a veces ni siquiera sabes cómo orar. Y venís a la iglesia y decís: bueno, vengo, qué bueno que el pastor me comparta la palabra, que él haga todo por mí. Pero no es así, hermano. Vení al altar y arrodíllate. No hace falta que le digas nada, porque hay momentos en la vida donde no te salen las palabras, pero el Espíritu Santo traduce tu dolor, y eso es un gemir espiritual. Hay un llanto que es un llanto espiritual, pero hay un llanto que es un llanto carnal, que es cuando no vas a los pies de Cristo con tu situación y buscas darle soluciones a tus problemas en otros lados, y eso te llevan a la destrucción. Juan 16 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿la saben? Para que en mí tengáis paz. ¿Para que en mí? No.
Vamos de nuevo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis... Está como medio, ¿no? Para que en mí tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo te lo está diciendo. En el mundo vas a tener problemas. Vas a tener crisis. Nadie dijo que no vas a pasar por la situación. Las situaciones te forman, los procesos te forman. Entonces, si la palabra te dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿por qué te vas a afligir con las situaciones que son inevitables? Te van a pasar. Después de todo, dice la palabra, hay algo que todavía sí puedes hacer y es confiar. La confianza en tus propias fuerzas, la confianza en recursos personales, en lo material, en mi economía, te llevan a no poder cumplir. No son garantía, pero déjame decirte algo. Dice la palabra, yo he vencido al mundo. Vamos de nuevo, porque te estoy dando una noticia y yo he vencido al mundo. Gracias. Qué maravillosa noticia, aún en medio de mi crisis, el poder confiar en el Señor. Porque el Señor te dice, vos tranquilo, que lo que estás viviendo, yo ya lo pasé y ya lo vencí. Simplemente tenés que vivirlo, porque tenés que confiar. Ese es el problema de nosotros, que cuando venimos a la crisis, cuando estamos en un momento de angustia, en vez de poner nuestra mirada en lo que el Señor nos está diciendo, no confiamos y nos hundimos. Ahora, ¿recuerdan lo que significaba la palabra desánimo? Separación de la vida, separación del poder respirar. Juan 15, 1, 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedo hacer. Amén. Asimismo, esto acontece con nosotros. Qué tan importante es poder entender lo que la palabra nos dice. A veces pasa que uno dice, Señor no me responde, el Señor no me da una salida. No, no es así. El Señor tiene tu respuesta en la palabra. En tu crisis, busca la palabra y vas a ver que Él te dice, vas a tener este problema, no te preocupes, confía. Yo ya lo vencí. Y la palabra te está diciendo, ¿querés dar fruto en tu vida? No te separes de mí, porque dice, separados de mí, nada podré hacer. Satanás usa tu crisis como un punto de desenfoque. Y esto le pasó a Elías. Elías era ungido. Él tenía una unción de lo alto, verdadera. Él hablaba y la presencia del Señor se hacía visible. Se abría el cielo y caía fuego. Pero se desenfocó. Su pronunciado desánimo, su crisis, lo que le estaba pasando en ese momento, su cansancio por haber estado tanto tiempo en el servicio y exponer su cuerpo, lo llevó a huir de una manera desesperada. Él se quería salvar. Él cambió su foco de atención. Él se sintió completamente abrumado y dijo, Señor, yo sé que me usaste antes, pero quítame la vida. Él se olvidó de todo lo que había pasado. Es por esto, hermano, es por esto que el Señor entendió lo que le estaba pasando. Él lo miró y dijo, estás asustado,
¿Tenés miedo? Él dice que fue corriendo y se puso debajo de un arbusto. Y después de ponerse debajo de un arbusto dice que se va y se mete adentro de una cueva. Y se queda metido ahí. ¿Y saben qué hizo el Señor? Una intervención divina. El Señor lo miró y le dijo: te desenfocaste, tuviste miedo. Y la palabra dice en Primera de Reyes 19, 12, 13: y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, y estaba ahí, adentro de la cueva, con toda su angustia, con toda su tristeza, con toda su desesperación, con todo su miedo, uno lo ve de afuera y dice: no era tan difícil, allá afuera estaba Dios. Pero él no podía ver eso, estaba mal. ¿Cuántas veces estamos en esa situación donde el de afuera te dice: no es tan difícil? Cuando estás adentro de la crisis y estás metido en el ojo de la tormenta, no es tan fácil. Entonces el Señor dijo: acá me tengo que meter yo. Y dice que se acercó a él como un silbo apacible y delicado. Él entendió que esta vez no tenía que venir con guerra. Él tenía que venir con amor, abrazarlo. Y dice que Elías lo escuchó, cubrió su rostro con su manto y salió. Él entendió que estaba la presencia de Dios. Se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios tuvo que hablarle de nuevo a Elías. Dios tuvo que acercarse a él. Y no como un despliegue espectacular de poder, como él estaba acostumbrado a ver, sino que vino con ese amor de decirte: acá está papá. Vení. Y lo abrazó. Y su presencia cayó. Y eso Elías lo vio. Elías había desanimado. Elías ya no daba más. Pero ¿saben qué hizo Elías? Lloró en el lugar correcto. Era una de dos: o se mataba, porque era su deseo, o lloraba en el lugar correcto. Y cuando lloró en el lugar correcto, la presencia divina lo salvó. Esa es la diferencia de cómo pelear nuestras batallas: con Cristo o solos. Qué lejos podemos llegar cuando nuestros ojos están puestos en el Señor. Amén. Yo te quiero invitar que te pongas de pie. Y el Señor hoy te dice: puedes cerrar tus ojos si querés. Ven a mí, tú cansado y cargado, yo te daré descanso. Quizás conoces al Señor hace muchísimo tiempo. Quizás hace mucho que tenés tu mirada en Él. Pero también las circunstancias y las situaciones a veces te desbordan y te hacen como le pasó: mirar a los costados, mirar la tormenta. Él estaba caminando en el agua solo por mirar a los ojos al Señor. Él hizo algo increíble solo con fe. Pero la tormenta, las olas lo asustaron. Y se desenfocó y miró para los costados. Y ya cuando quiso volver la mirada al Señor, ya la había perdido y se hundió. Pero hoy la buena noticia es que el Padre va a ese lugar donde te hundiste, extiende su mano, mete la mano en lo más profundo, te toma de la mano y te saca. Hoy el Señor viene con amor
a decirte, te amo. Hoy el Señor viene a decirte, te amo, confía en mí, yo ya vencí. Habla con el Señor. Y si hoy tenés alguna carga, es tiempo de que esa carga sea depositada en el lugar correcto. Así que te animo a que en breves minutos, y estamos muy bien de tiempo, si tenés una carga, la deposites en el altar y acércate al altar. Decir, Señor, ya no quiero llorar más en lugares incorrectos. Espíritu de Dios, hoy quiero depositar mi carga en tu altar. Pasa al altar.